cómo mantener la calma en cualquier situación, cómo conseguir verte y sentirte calmado, preguntas que necesitan una respuesta certera y efectiva. Y aquí la encontrarás, en este video basado en el libro inédito El florista de Serval, descubriendo el fuego interior. Capítulo 8. Noticias alarmantes. En la alborada, un obeso leñador cobró protagonismo. El gran horno de barro apenas encendido parecía descansar entre brasas y cenizas. Ya no había llamas, pero quedaba el más bello de los calores luego de una extensa jornada de fuegos. Sus paredes de adobe se habían teñido de ardor profundo, un calor que llegó a lo más hondo de sus cimientos. Inclinada ante él, como si rindiera homenaje, la mujer del molinero se disponía a continuar su labor. Había preparado la masa a la antigua usanza y la cocinaba con un fuego hecho a base de leña de escobas silvestres arrancadas del campo. Eso no solo le daba un sabor especial, sino que además permitía que el pan durara toda una semana, fresco y delicioso como al principio. El secreto está en la masa, se limitaba a responder, orgullosa, a cada vecina que intentaba copiar su receta sin lograr jamás alcanzar su perfecta imitación. Sin embargo, con Félix fue diferente. En medio del desayuno, mientras el joven untaba un trozo de su pan con una exquisita mermelada casera a base de frutos de Serval, la mujer, infringiendo su propia ley, reveló al chico los detalles de su misteriosa fórmula. La masa madre, esa es la clave, revelaba contenta. Son levaduras que se encuentran naturalmente en algunos alimentos que utilizaba antiguamente mi abuela para hacer fermentar el pan. De la masa obtenida, siempre se guardaba una porción para el día siguiente. Mi abuela y su madre, y la madre de su madre, repetían el proceso día a día, y así hasta hoy, relató sirviendo otra tajada a su esposo. Este tipo de masa requiere de mucho más tiempo hasta que crece el pan, pero vaya si vale la pena, ¿verdad, Félix?, aportó el molinero. Con seguridad, el sabor es totalmente diferente al que habrás probado en Serval. Jamás probé algo tan sabroso. Ni siquiera tiene huecos entre la miga y la corteza, afirmó Félix, sorprendido mientras limpiaba su boca de mermelada. La mañana pasó deprisa. El joven se sentía realmente a gusto con la familia. Luego del almuerzo, mientras preparaba algunos alimentos para que él llevase en su camino al Cajén, la esposa del molinero le dijo, con emoción en la mirada: «Puedo asegurarte, hijo, que hacía tiempo ya que mi amado esposo no se veía tan feliz. Desde tu llegada, su espíritu se ha visto restaurado, sus energías renovadas y su sonrisa aún más radiante. Hasta camina derecho y se ve más ligero». «Agradezco sus palabras, señora, es usted muy amable». «Mira, Félix, desde el comienzo de la primavera pasada, justo cuando el sol comenzó a comportarse como hoguera de pleno verano, nuestra vida se ha visto afectada de modo significativo». El joven comenzaba a sospechar que había algo especial que la mujer quería decirle. Había esperado a que él se retirara para hablarle y ahora se la notaba algo nerviosa y expectante. «¿Te ha contado mi marido sobre el cristal?», preguntó mientras sus ojos vigilaban la puerta de entrada por encima del muchacho. «¿El río Cristal?». «Ciertamente, el río ya no es lo que era. Su caudal ha menguado drásticamente. Además, hoy ha amanecido con aire cálido y seco». Luego tomó de la mano al muchacho, lo acercó a la ventana y lo miró a los ojos. Después apuntó con su dedo índice al cielo y le pidió que observara atentamente. «¿Sabes qué es eso?», preguntó, conociendo la respuesta. El joven había aprendido muchas cosas en su apasionante viaje. Sin embargo, aún no conocía las señales del clima. «Son nubes fantasmas, también llamadas virgas. Temo que en pocos días pueda producirse una catástrofe como la que ocurrió en tiempos de mi padre». La mujer le contó de su desvelo. Más de 80 años atrás, cuando su padre aún era pequeño, esa tierra había sufrido una verdadera catástrofe, una arrasadora sequía, el río prácticamente evaporado, muerte y emigración.
Ella sabía de las enormes pérdidas que se podían prever y del gran peligro que corrían sus vidas. Mientras hablaban, el cielo lentamente comenzaba a cubrirse de nubes oscuras. A veces pueden descargar solo rayos y centellas en una zona y lluvia en otros lugares, continuó la mujer. O también puede suceder que el agua se evapore por el calor antes de llegar a nuestras tierras. Eso es lo que llamamos tormenta seca. Pero luego, una chispa, un rayo o cualquier situación bastará para desencadenar la desgracia. El rostro del muchacho palideció, bien por lo que acababa de escuchar, bien por la ansiedad que comenzaba a poseerlo. Por su mente pasaron a toda velocidad los claros de sequía que había visto entre los pinos y matorrales en las afueras de Barún, los arroyos casi secos que habían servido para refrescar a su querido perro en los caminos polvorientos, la brisa caliente de aquel nefasto mediodía cuando conoció al joven ladrón. Y recordó además que su abuelo estaba en lo cierto cuando decía: los extremos nunca son buenos, ni el frío inesperado, ni el calor abrasador. ¿Cómo es que su esposo se ve tan sereno y alegre? Verás, hijo, el ser molinero es un oficio alegre, se come y se bebe bien, pero su trabajo también cuenta con una parte nociva que nunca lo irás a aceptar. Siempre está respirando polvo, acabará con los pulmones hechos migas, y las manos, sus manos tienen multitud de puntos negros. Esquirlas de acero, saltadas de la maceta, cuando se pica la piedra se incrustan bajo su piel, y ahí se quedan. Precisamente esa cualidad me enamoró de él, su actitud ante las adversidades. Pero creo que aún no ha tomado conciencia del desastre que significaría nuestras vidas si el fuego invadiera nuestro pago. Un silencio sepulcral invadió la cocina. Félix quedó mudo, sorprendido. La mujer tomó su delantal con ambas manos y lo apretó como para tomar coraje. Luego se acercó a él. Debo hacerte un pedido especial. Quédate, por favor. Permanece entre nosotros al menos hasta que pase la sequía. Si se desatase una tormenta, quién sabe hasta dónde llegaría. La mujer lo miró con ojos suplicantes. Tomó el rostro del joven entre sus manos con firmeza, y él sintió un estremecimiento. El tibio calor que transmitían a sus mejillas le recordaba la despedida de su madre, la noche en que partió de Serval. Inquieto por aquellas palabras, pero queriendo que todo se tratara de una exageración, el muchacho pensó que lo mejor sería escuchar al molinero y prestar atención a su actitud. Quizás de esa forma notaría sus verdaderos temores. Aprovechó el momento en que el hombre, cansado, se sentó a beber bajo la sombra del arce. No parecía estar turbado por la amenaza de una inminente y extraña tormenta. «Estoy vivo», dijo el muchacho, disfrutando su jarra de vino con el perro a los pies. «Mientras bebo, no hago nada más que beber. Si estuviera moliendo, me limitaría a moler. Y por la noche, nada mejor que descansar y dormir plácidamente para despertar sin desvelos». «¿Y si ya no despertara?», preguntó el joven. «Entonces ya no tendría que desvelarme tampoco. ¿Por qué inquietarme? Si no vivo ni en mi pasado ni en mi futuro. Mi realidad es el presente, y eso es lo único que tengo. Si puedes permanecer siempre en el presente, serás un hombre feliz. Percibirás que nuestros campos tienen vida, que abundan los cultivos, y que lo ingrato, como viene, se va. Siempre se va. La vida será un banquete, un gran festín, porque ella solo es el momento que estamos viviendo». El día transcurrió sin mayores sobresaltos, salvo por el excesivo calor que envolvía la casa, el campo y cada rincón de Dazún. Recostado luego en el cómodo camastro preparado para su incierta estadía, Félix dejó caer una mano hasta la alfombra en busca del suave lomo de Chichino, permitiéndose sentir el dolor de su partida una vez más. Sin embargo, en esta ocasión, lejos de cederle lugar al temor y la nostalgia, se sumergió en los valiosos tesoros hallados en su camino. Esas piedras preciosas que no había imaginado siquiera encontrar. Noche eterna. Era la madrugada cuando oyó pasos acelerados, tanto dentro como fuera de la casa.
un sonido extraño lo alteró al punto de tener que levantarse de su lecho. Enredado entre mantas, buscó la puerta para pasar al cuarto de su madre, creyendo que estaba en Serval. Confundido, oyó gritos de niños y la voz entrecortada de la esposa del molinero intentando calmarlos. Tomó conciencia de la realidad y a tientas buscó la salida. «¿Qué sucede? ¿Qué es ese sonido? ¿Y ese olor?», preguntó al tiempo que abría la puerta. La imagen que veía por la ventana le daba una respuesta aterradora. Sus oídos se sofocaron con el crepitar del fuego, aún algo distante, pero que implacablemente se acercaba a los sembradíos. Las llamas arrasaban los pastizales y la ladera de matorrales resecos. Las encinas ajadas se consumían en segundos y los pinos que rodeaban la hacienda gemían angustiosos al encenderse la resina bajo sus cortezas. El escenario era confuso. La mujer, con sus pequeños prácticamente atados a su cintura, corría presurosa de un lado a otro salvando lo que estaba a su mano. El molinero reclamaba al joven su ayuda. El río aportaba lo que podía. Afuera las órdenes se cruzaban. Gritos de tensión y miedo abundaban por doquier. «¡La tormenta seca! ¡La tormenta!», repetía el muchacho estupefacto. Tragedia, desastre, catástrofe. Los lugareños no encontraron palabras suficientemente gráficas para describir el incendio que destruyó el corazón del pueblo y sus extremidades. El mismo Dasún que había impresionado al joven florista por su radiante y singular belleza apenas unos cuantos días antes. El joven inexperto colaboró todo lo que pudo durante el combate del fuego. Sin embargo, la ayuda que aportaría una vez pasada la destrucción sería la realmente útil, cuando su verdadero valor y entereza se pondrían a prueba, cuando todo el conocimiento adquirido hasta ese momento saldría a la luz y él brindaría lo mejor de sí mismo. Los hechos, como en todas las grandes catástrofes, caben en pocas palabras. Los incendios comenzaron sobre las 3 de la madrugada en los campos abiertos situados entre Dasún y las afueras del Cajén. El fuego se extendió con gran rapidez y los vecinos asistieron impotentes a su imparable propagación, huerto tras huerto, granero tras granero y hogar tras hogar. Las llamas de decenas de metros de altura eran avivadas por el fuerte viento que venía del río y obligaban a los cansados y asfixiados hombres a retroceder paso a paso. Durante algún tiempo se temió que todo Dasún se convirtiese en un descomunal brasero. El calor intenso provocó explosiones que desmoronaron muros y paredes, transformando cada morada con sus viejas maderas en chimeneas que aspiraban y proyectaban hacia el aire pedazos de material incandescente. Cientos de personas, hombres y mujeres, ancianos y pequeños, trabajaron sin cesar en la lucha contra el fuego. Pero la confusión y el caos pareció impedir una acción eficaz. Los sollozos y lamentos se multiplicaron por todos lados en esos días interminables. Nunca Félix se había sentido tan cerca de alguien que no fuera su padre, su madre o su querido abuelo. La familia del molinero se había convertido en su prioridad, al punto tal que en su mente solo había lugar para pensar en estrategias y soluciones. Si tan solo lloviera, pensaba, y se sorprendía de su propio pensamiento, ya que jamás le había gustado la lluvia. Recordó su temprana infancia en Serval. Tanto lo asustaban las tormentas que para mitigar su angustia, apenas caía el primer chaparrón, su madre corría a preparar sabrosas torrijas y su padre, abrigándolo en su regazo, hacía pequeñas flores de papel a las que les ponía un nombre. No obstante, el aroma a tierra húmeda estaba aún demasiado lejos. Cada uno de los pobladores, sin excepción, se encontraba extenuado, sucio y hambriento durante la noche eterna, como habían dado en llamar al tiempo transcurrido a partir de aquella madrugada, 2 días atrás, y que parecía no acabar. El temor flotaba en el aire, aunque ya nadie dijese ni una palabra. «Cuánto extraño los árboles de mi pueblo», murmuraba Félix, recordando que una producción abundante de frutos rojos anunciaba lluvias próximas y copiosas. Y anhelando poder dormir bajo su sombra, aunque solo fuese una noche, la tradición le había enseñado que descansar bajo las ramas del Serval
lograba atraer sueños proféticos. Quizás así, el joven florista podría vislumbrar el anhelado final de la interminable tormenta seca. Junto al joven yacían sus obsequios tan queridos: el viejo morral de su padre, chamuscado y teñido de hollín, parecía irrecuperable. El costoso puñado de semillas del viejo Daram, entre la tierra y las cenizas, humedecidas en el charco que quedaba del último esfuerzo por apagar las llamas que casi terminan también con el lugar de refugiados. De repente, un trueno se oyó a lo lejos y la brillante luz de un relámpago se coló por la ventana de aquella vieja guarida, una de las pocas que quedaba habitable. La atmósfera reseca de una noche infernal comenzó a oler a tierra mojada. En cuestión de segundos, después de unas cuantas gotas gigantes contra las chapas del techo, las fuentes del cielo se abrieron y un aguacero se descargó sobre ellos. Alabado sea Dios, bienvenidas sean estas lluvias que enfrían los bosques y alejan a la muerte de aquí, dijo la mujer, y saltando entre sollozos, abrazó a sus hijos, besó a su esposo y acarició el rostro del cansado muchacho. Antes de pasar al capítulo siguiente, hallamos la respuesta a cómo mantener la calma en cualquier situación, cómo conseguir verte y sentirte calmado, en las certeras palabras del molinero de Dasum. ¿Por qué inquietarme si no vivo ni en mi pasado ni en mi futuro? Mi realidad es el presente y eso es lo único que tengo. Si puedes permanecer siempre en el presente, serás un hombre feliz. Percibirás que nuestros campos tienen vida, que abundan los cultivos y que lo ingrato, como viene, se va. Siempre se va. La vida será un banquete, un gran festín, porque ella solo es el momento que estamos viviendo. Si te ha sido útil esta información, te invito a suscribirte y pulsar la campana para que seas uno de los primeros en recibir la siguiente entrega. Compártelo, sube este video a tus redes sociales o piensa en un ser querido que pueda beneficiarse de ello y envíaselo también. Gracias y hasta el próximo encuentro.